Hermanita Rocío, que el Señor le bendiga grandemente. Amén por esa hermosa oración. Sabemos que el Señor es fiel, Él escucha cuando ve un corazón contrito y humillado por algo. Dice el Señor, la oración del justo puede mucho. He aquí este grupo de siervos del Señor. Mi Señor, le damos gracias porque sabemos que es puesto por usted. Usted nos ha reunido, Señor, como dice en su santa palabra. En estos tiempos yo mismo reuniré a mis ovejas. Levantaré a mi pequeño remanente. Sabemos que usted es un Dios fiel, mi Señor. Le damos gracias por todo eso, sabiendo que el amor, la paz, la misericordia estará con cada uno de nosotros. Amén. Gloria al Señor, mis amados hermanitos. Vamos a continuar, por favor, con la palabra, sabiendo que Dios tiene el control de nuestras vidas de este tiempo y de todo lo que va a acontecer. Amén. Bendito es el Señor. Mis amados hermanitos, hoy día vamos a hablar de algo que es muy importante. Se trata sobre el perdón. Mis amados hermanitos, hayamos escuchado las prédicas siempre sobre el perdón. Tienes que perdonar porque de lo contrario Dios tampoco te va a perdonar. Es nuestra responsabilidad, es un mandamiento perdonar. Amén. Las prédicas hasta allí llegan. Solamente tenemos que perdonar y nada más. No hemos profundizado ciertamente el perdón genuino como Dios manda. Hoy día va a sacudir a mucho de nuestras vidas, de nuestras almas, sobre el perdón, el cual trae amargura, esclavitud de los resentimientos, esclavitud, en otras palabras, del enemigo en nuestras vidas, porque la falta de perdón trae inclusive condenación. Mis amados hermanitos, para eso vamos a ir. Ya hablamos últimamente, hace mucho tiempo atrás, creo que es, creo que el año anterior, estoy mal. Creo que hace unos 6 meses creo que predicamos sobre el perdón. Pero vamos, es necesario, ¿por qué? Porque el perdón, como toda la palabra de Dios, cuando entendemos con discernimiento, entendemos que es algo fundamental cumplir y poner por obra. De lo contrario no estamos nada. Dios no quiere que seamos del grupo que de labios le adoramos y le honramos y que nuestros corazones estén apartados de Dios. Eso no quiere nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos, sino Él quiere que caminemos haciendo la voluntad del Señor. Y hoy vamos a ver y vamos a decir, el Señor nos va a sacar. Amén. Vamos a continuar, por favor. Amén. Por favor, escuchamos. Mi hermanita Gaby, que el Señor le bendiga. Le escuchamos, por favor. Bendiciones, buenas noches. La palabra de nuestro Padre Celestial en Mateo 6:12 nos dice 14 y 15, mi amada hermanita. Bueno, el 12, correcto. A ver, el 12, léale el 12. Está bien, el 12, de allí 14 y 15, por favor. Amén. amén. Dice en Mateo 6:12, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. El 14, porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Amén. Gracias, mi hermanita Gaby. Gracias, que el Señor le bendiga por esa porción bíblica. Miren, mis amados hermanitos, primeramente en el 12 es como mandamiento. Escúcheme bien. En el 12 habla Dios como mandamiento y dice así: y perdónanos vuestras deudas o ofensas, que eso ya predicamos sobre eso, que hay una cierta confusión allí, ¿verdad? Pero ya no sé si se acuerdan los que ya estudiamos sobre esto. En la oración en la oración que tocamos de este versículo, dice: perdónanos vuestras deudas, que no es deuda, sino ofensas. Perdona nuestras ofensas. Digamos ofensas, porque no son deudas, porque yo siempre, como ya vimos la vez anterior, bíblicamente vimos en otras versiones que no es deuda, es una cosa.
perdonar es otra cosa, las ofensas, amén. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ciertamente allí tenemos que ver mucho. Este versículo está muy introducido a un siervo que sabe perdonar. Allí puede decirle al Señor, perdóname porque yo también he perdonado. Cosa que vamos a ver en la palabra del Señor, que el perdón en realidad no es tan fácil porque tiene que venir como siempre de parte del Dios Altísimo, no tiene que venir de parte del hombre. El perdón no tiene que ser del carnal, sino del poder del Espíritu Santo de Yahweh para que sea un perdón genuino. De lo contrario, ese perdón no va a ser escuchado por nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos al 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial que está en el cielo. Y el 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así de simple, mis amados hermanitos. Ahora vamos a discernir la palabra del Señor. Ciertamente el 12 quiero que le dejemos allí. Vamos a discernir el 14 y el 15. ¿Por qué? Porque el 12 vamos a discernirlo después. ¿Por qué razón? Porque ese puntito ya le compete a aquel que está siguiendo, haciendo la voluntad de Dios como Dios manda, caminando en obediencia, de acuerdo a su palabra. Allí puede decirle, Señor, perdona nuestras ofensas, así como yo he perdonado a los que me han ofendido. Pero en realidad tenemos que ser realistas y predicar como tiene que ser su palabra. Amados hermanos, el perdón es uno de los pasos más que Dios demanda a cumplirlo, el cual el hombre vive oculto en la falta de perdón. Y vamos a verlo bíblicamente, mis amados hermanitos, pero para eso quiero discernir esta parte del 14 y el 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, que nos manda, es un mandamiento que tenemos que perdonar las ofensas. ¿Qué ofensas? ¿De qué ofensa está hablando? De una ofensa, puede ser verbal, puede ser física, puede ser a través de jurídica, qué sé yo. Se han hecho daño tanto el uno como el otro, que mire, escúcheme bien, en el mundo en lo que más existe eso. Aún en el pueblo de Dios, cuando usted no conoce de Dios, déjeme decirle que nosotros vivimos muertos en delitos y en pecados, y eso quiere decir que practica el hombre el pecado al revés y al derecho. Y allí estamos hablando de toda la humanidad, aquellos que no han conocido de Dios. Pero cuando conocemos de Dios, tiene que haber un cambio genuino. Allí el perdón, escúcheme bien, el perdón es para la iglesia, no es para el mundo. Y vamos a ver bíblicamente, gloria al Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre que está en el cielo, vuestro Padre Celestial. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros estésemos, mis amados hermanitos, en su presencia, después de muertos, el Señor sabe si hemos perdonado o no en la tierra a los que nos ofendieron. Entonces, allí es donde se va a cumplir esta palabra. Si usted y yo hemos perdonado a todos los que nos ofenden, nos hacen daño, Él va a perdonar también, nos va a perdonar a nosotros. ¿Cómo es cómo podríamos hacer daño a la persona? De muchas maneras. Déjeme decirle que en la iglesia misma, aquí estamos hablando de la iglesia, a veces los mismos padres ofendemos a los hijos, o los mismos hijos ofenden a los padres, o a veces se ofenden mutuamente entre parejas, esposo y esposa, entre hermanos carnales. Pero como estamos hablando de la iglesia, si su hermano no se ha convertido,
y usted es un hijo e hija de Dios, usted tiene la obligación de perdonar. Y si ha ofendido, pedir perdón, que son las dos cosas. El Señor manda a perdonar y nos manda que pidamos perdón. Si es que hemos ofendido, nuestra responsabilidad es ir y pedir perdón. Si nos han ofendido, es nuestra responsabilidad perdonar. ¿Para qué? Para que de esa manera, vamos a ir más adelante a ver bíblicamente, para que de esa manera, mis amados hermanitos, seamos librados del castigo de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque su palabra lo dice, mis amados hermanitos. La falta de perdón ocasiona muerte. Para eso vamos a ir a Proverbios 28:13. Gloria al Señor. Proverbios 28:13. Si alguien tiene la porción bíblica, diga amén. Usted sabe que me gusta que lean en sus versiones también. Amén, mi amada hermanita, le escuchamos por favor, amén. Mi hermana Berito, le escuchamos. Amén, amén. La palabra de nuestro Señor dice en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén, gloria a Dios. Mire los resultados de la falta de perdón y el perdonar. Las consecuencias de la falta de perdón y los resultados, la bendición de perdonar. Pero yo le pregunto, mis amados hermanitos, déjeme decirle que en la congregación se ha demostrado que por la culpa de las prédicas superficiales, por decirlo así, en cierta forma, el hombre no sabe perdonar de corazón como Dios manda, sino solamente en su carne. ¿Cómo sabe que ha perdonado? Tal vez ustedes me dirán, es que otra vez el pastor predicando sobre el perdón y ya predicó, ya. Mire, hermanitos, del Señor quiere que descarguemos todo eso que el Señor en su presencia sabe que no hemos perdonado y Él tampoco nos va a perdonar. Y ese es el punto principal, mis amados hermanitos. Si usted no perdona, mire, si mi esposa me hace daño, yo tengo que perdonarle. Pero si ella no toma en cuenta, discúlpeme por decirle así es como el Señor manda. La salvación dice que es personal. El perdonar, al perdonar usted está sanando su corazón, pero con el poder de Dios. Es por eso que el perdón tiene que ser genuino, de parte del Dios Altísimo, no del hombre. ¿Cómo sabemos? Mire, cuando usted perdona, escúcheme bien, cuando usted perdonó, entre comillas, perdonó, resulta que después de un mes o un año, de nuevo tuvo una discusión que tiene que ver con respecto a eso. ¿Sabe lo que va a pasar? Allí va a sacar, como dicen vulgarmente en el mundo, todos los cueros al sol. Allí le va a hacer acuerdo de eso y de todo a la persona con la que va a discutir. ¿Qué está haciendo allí? Demostrando que ese perdón no ha habido de parte de Dios, sino ha sido de parte de la carne, de parte suya humanamente. El punto del perdón es, mis amados hermanitos, que tiene que venir de parte de Dios. Cuando Dios le manda a alguien a que pida perdón, es de parte del Dios Altísimo, mis amados hermanitos. Usted, aunque le hagan acuerdo, ya no le duele, ya no le afecta, ya no hay resentimiento, ya no hay dolor. Pasó, gracias a Dios, pasó, ya sí me acuerdo, pero ya no me duele, ya no me afecta en absoluto. Allí es el perdón genuino. Pero usted me va a dar la razón. Muchos de nosotros, mis amados hermanitos, en el momento que se enoja, usted se acuerda hasta de lo último que hizo, que peleó con la persona, lo último que
le hizo daño de esa manera. Sin embargo, tal vez sí le pidió perdón. Hubo otro problema, también le pidió perdón. Hubo otro, también le pidió perdón. Pero el momento, al año o 2 años, qué sé yo, parece que ya realmente le perdonó y se olvidó. Perdón, le perdonó, pero no es que le perdonó. Entre comillas, parece que como que se olvidó, pero está guardado en ese corazón esa herida. Y cuando está guardado en su corazón esa herida, es necesario perdonar de corazón con la ayuda y la guía del Espíritu Santo de Yahweh. Allí va a decirle, cuando usted se acuerde, no sé, pero ya ni siquiera me preocupa, ya no antes tal vez, apenas me acordaba, me nacía en mi corazón. ¿Y por qué razón se acordaba? Porque el enemigo está pendiente de hacerle daño a usted, sabiendo que él de esa manera está demostrando que el enemigo tiene todavía parte en su corazón, en su vida. Porque hay esa herida por la falta de perdón. Sabiendo que el Señor, que dice en Proverbios 28:13, que dice la palabra del Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. Usted me va a decir, pero yo sí prospero. Yo tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo una buena casa, tengo esto, tengo lo otro, sí me ha prosperado. Aquí está hablando de lo espiritual más que lo físico, lo económico. Está hablando de lo espiritual. ¿Está seguro que su corazón se ha olvidado o todavía está dolido? Si es que está dolido, todavía no ha habido un perdón genuino, mis amados hermanitos. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia de parte de nuestro Padre Celestial. Allí vamos a encontrar esa misericordia y ese perdón que está hablando en Mateo 6, 14 y 15. Allí el Señor va a perdonar nuestros pecados. Allí va a perdonar todas nuestras ofensas, porque nosotros ya perdonamos. Allí recién se va a cumplir lo que dice en el capítulo 12. Perdona nuestros pecados o nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Déjeme decirle que eso es como tiene que presentar. Ese es el perfil de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, que el Señor ha sanado todo y ha aprendido a perdonar y a pedir perdón cuando se trata del perdón. Porque si hablamos del camino del Señor, sabemos que hay muchas cosas, amén, en las cuales tenemos que aprender. Y aquí el perdón, sin perdón, lamentablemente, la presencia de Dios no está en nuestras vidas. Porque la falta de perdón es un pecado. Y el pecado dice que nos aparta de Dios. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanitos, el perdón es importante, como toda la palabra de Dios. Estamos viendo que todo es importante, mire, pero como el Señor nos manda paso a paso, le puedo decir, hermanos, aquí estamos viendo que el camino de Dios es bastante duro, difícil. Pero siempre diré, la palabra del Señor lo dice, pero si estamos con Él, todo es posible y siempre seremos más que vencedores en Yahshua HaMashiach, mis amados hermanitos. Ciertamente así le vemos, pero humanamente es imposible porque en realidad tanto daño que me han hecho, acá me hizo daño, acá me hizo daño. ¿Cuánta gente me ha hecho daño? Y tener que perdonar, hay unos que es imposible. A mí me han dicho, pero es que pastor, ¿cómo quiere que perdone si usted no sabe cómo es mi esposo? Usted no sabe cómo es mi esposa. No sabe cómo es mi hijo. No sabe cómo es mi hija. No sabe cómo es mi hermano carnal.
O no sabe inclusive, porque hay generaciones, mis amados hermanitos, que yo conozco, que entre padre e hijo son grandes enemigos. Mire, entonces allí es donde nosotros tenemos que pedir guía a Dios. Entregar nuestras vidas allí sí completamente a Dios. Para que de esa manera, mis amados hermanitos, tenga misericordia con nosotros. Y de esa manera haya ese perdón genuino, mis amados hermanitos. Gloria a Dios. Es importante y paso a paso vamos a ir viendo, como dice el 13 mismo. Aquí ya está diciendo claro, pero hay mucho sobre el perdón que tenemos que hablar. Hay bastante. ¿Cómo nos va a enseñar? ¿Cómo surge? ¿Qué es lo que va a acontecer cuando perdonemos? ¿Cómo tenemos que perdonar? Y si no perdonamos, aunque ya estamos viendo aquí, pero vamos a ver más en concreto con la palabra de nuestro Padre Celestial, mis amados hermanitos. Entonces el perdón es importante. El que encubre sus pecados no prosperará. Vuelvo a repetir, mucha gente pues si no, ahí se equivocó. Porque yo sí tengo dinero, tengo una casota, tengo una inmensa casa, tengo mi carro del año, tengo mi empresa, tengo mi edificio, puede decir lo que sea. Pero aquí no está hablando, mis amados hermanos, de la posesión económica. Está hablando de lo espiritual. Que tanto recibimos, mire, cuando nosotros obedecemos, ponemos por obra, allí recibimos esas bendiciones espirituales. Porque el resto ya hemos visto que se llama añadidura. Gloria al Señor. Está hablando aquí, mis amados hermanitos, de bendición, de prosperidad, en otras palabras, madurez espiritual, crecimiento espiritual. Gloria al Señor. De eso está hablando aquí en su santa palabra, mis amados hermanitos. Pero más el que confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Ojo, más el que los confiesa y se aparta, ¿qué quiere decir? Si yo, mire, escúcheme bien, si es que yo ofendo, tengo la habilidad de ofender con palabras malas al prójimo, escúchame bien. Hay primer paso, pedir perdón. Segundo paso, confesar a Dios que yo tengo algo que a Dios no le agrada, que es ofender fácilmente al prójimo. Amén. Poner en manos de Dios, a eso se refiere aquí la palabra del Señor. Al apartarse quiere decir poner en manos de Dios para que Él saque de nuestro corazón, porque es un espíritu malo. Porque está mal dicho apartarse, porque si fuera de nosotros nada más apartarnos así, todo el mundo lo haría. Se refiere a que nosotros confesemos con nuestra propia boca al Señor, entregar estos males, estas cosas malas que a Dios no le agrada, y allí sí, el Señor va a sacar eso de nuestro corazón y ya no vamos a ofender fácilmente. Ciertamente usted me va a dar la razón, en el mundo, estamos hablando de la iglesia. En la iglesia vemos que aún cristianos o cristianas, hijos e hijas del Señor, todavía hay una facilidad de palabra para ofender al prójimo. De eso nos está hablando el Señor aquí. Primeramente, perdonar a los que nos ofenden, y si ofendemos, apartarnos pidiendo guía a Dios, que Él sea llevándose esas cargas. Porque usted no va a poder apartarse escúchame bien, no va a poder apartarse de aquel que le ofenda. Porque es el enemigo, no es la persona. Y si se trata del enemigo, porque es mi debilidad que me ofendan fácilmente, el enemigo siempre va a poner a alguien para que le ofenda fácilmente. Amén. Y va a vivir siempre resentido y herido su corazón. Allí es donde usted tiene que entender que el Señor lo que quiere es que entreguemos en manos de Dios.
saquemos eso, que Dios saque lo que está en nuestro corazón. Sea ese espíritu de debilidad para recibir fácilmente, ser heridos, resentido fácilmente, que también un espíritu malo, o que yo tenga la facilidad de ofender al prójimo. Allí tenemos que poner en manos del Señor, de acuerdo como esté, como le estoy explicando. Puede ser que yo tenga ese espíritu de resentimiento. Cuando usted tiene el espíritu de resentimiento, escúchame bien, el enemigo sabe que es la debilidad y va a poner a cualesquiera para que le ofenda fácilmente y le haga resentirse fácilmente y hiera su corazón de esa manera. Amén. Y por más que usted vea, digamos, porque la situación sea pequeña, algo insignificante, usted le va a ver como algo muy, muy grave que le hicieron a usted. Y allí es donde va a dañar de esa manera el enemigo, escúchame bien, su corazón. Porque aquí en el pueblo de Dios, la lucha contra quién es, dice el Señor, la lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades y legiones de maldad. En otras palabras, por lo que vive en su corazón, en cada persona, esos males, esos son los que van a reflejarse en usted, en nosotros, mis amados hermanitos. Entonces, ese es el punto principal, gloria a Dios. Amén. Ese es el punto principal, mis amados hermanitos, que tenemos que entender, que el perdón va más allá de unas simples palabras. El perdón es algo importante, como hemos visto. Toda la palabra del Señor es tan importante. Cada paso que el Señor nos enseña, vemos que es demasiado importante. Por lo tanto, si no ponemos por obra todo lo que el Señor nos está enseñando, ¿de qué sirve que haga una cosa? Si como dicen en el mundo, con la mano hace y con el codo borra, algo así creo que saben decir la gente. Entonces, mis amados hermanitos, ¿de qué sirve allí que yo haga una cosa si lo demás estoy haciendo mal? Entonces todas estas enseñanzas son para que el Señor nos exhorta con su palabra y nos enseña a la vez, nos redarguye en nuestros corazones para que tengamos conciencia, recapacitémonos y comencemos a vivir haciendo la voluntad del Señor, perdonando y pidiendo perdón si es que es necesario. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanitos. Mire, es hermosa la palabra del Señor, pero es importante entender el fondo del trasfondo de lo que dice la palabra del Señor, porque ciertamente a veces leemos, pero solamente hay que perdonar. Y aquí vamos a continuar con el perdón en adelante, mis amados hermanitos, hasta que el Señor lo permita, porque está hablando mucho. Está hablando bastante sobre el perdón, mis amados hermanitos, y es necesario. Como dice el Señor, si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Porque aquel que oculta el pecado, claro que oculta. ¿Cómo oculta? Yo le voy a decir, usted como ya pidió perdón, pero fue carnalmente, cree que ya perdonó en realidad. Pero estamos viendo que no es así. Que lamentablemente, cuando hay ese momento, se va a reflejar, mis amados hermanitos, nuevamente. Esa herida se va a reflejar en su corazón. Mis amados hermanitos, hasta aquí vamos a concluir.